Hola a todos, ¿cómo están? En este video nos centraremos en la operación de inserción de nodos en un árbol binario de búsqueda, nombrado también por sus siglas ABB o BST por sus siglas en inglés. Es importante recordar la definición de un árbol binario de búsqueda porque cuando insertemos un nuevo elemento deberíamos mantener esa definición. Entonces, para cada nodo X dentro de un árbol binario de búsqueda se debe cumplir la siguiente propiedad. Si consideramos otro nodo Y que está en el subárbol izquierdo de X, nótese que no es solamente para su hijo izquierdo, sino para cualquier elemento que esté en el subárbol izquierdo, entonces la clave de Y debe ser menor o igual que la clave de X. Por otro lado, si consideramos un nodo Y que está en el subárbol derecho de X, entonces la clave de Y debe ser mayor que la clave de X. Entonces, si tomamos como ejemplo la raíz, vemos que todos los nodos del subárbol izquierdo, la raíz, son menores o iguales, o sea, tienen clave menor o igual a la clave de la raíz. Y para los nodos que están en el subárbol derecho de la raíz, entonces las claves para esos nodos son mayores que la clave de la raíz, que en este caso es X, ¿verdad? Y eso debe cumplirse para cualquier no dentro de un árbol binario de búsqueda, ¿verdad? Sea cual sea el árbol. Este es un árbol binario de búsqueda, este es otro árbol binario de búsqueda, ¿verdad? Y el algoritmo que vamos a presentar ahora justamente mantiene esa propiedad cuando insertamos un nuevo elemento. ¿Ok? Entonces, la implementación propuesta es la siguiente. O sea, aquí presentamos la primera parte y luego mostraremos la segunda parte más abajo. Entonces, vamos a suponer este ejemplo que tenemos este árbol en la disposición de este árbol binario de búsqueda en un momento dado y queremos insertar un nuevo elemento que tiene una clave igual a 3. Entonces, la pregunta es dónde ubicar en este árbol para que se siga manteniendo la propiedad que mencionamos recién para cada uno de los nodos del árbol binario de búsqueda. O sea, en resumidas cuentas, para que siga siendo un árbol binario de búsqueda. Ok, entonces lo que hacemos, o sea, lo que se hace aquí es definir justamente un método dentro de la clase árbol, el árbol BST, que justamente tiene el self, es el objeto mismo, y la clave del elemento que queremos añadir. Entonces en n justamente almacenamos el objeto nuevo que creamos con esa clave. Ok, entonces esto sería n. Ahora, vamos a considerar justamente dos variables x y, y donde y inicialmente empieza con nulo, non, y x empieza en la raíz. Siempre que empecemos un proceso que involucre todo el árbol, generalmente vamos a empezar en la raíz, ¿verdad? Ok, entonces la idea es que al final del proceso, en Y, se almacene el objeto que va a ser el padre del elemento que quiero insertar. Entonces ahí establece la relación entre padre e hijo entre esos dos nodos. Ok, entonces pero lo primero es ubicar justamente cuál es ese nodo que va a ser el padre de n, que es el nodo que estoy añadiendo. Ok, entonces empezamos el proceso de acuerdo a lo descrito y ahora iniciamos un ciclo repetitivo donde preguntamos si x es igual a nulo. O sea, inicialmente empieza en la raíz y a no ser que el árbol esté vacío, entonces no va a ser nulo, ¿verdad? Ok, entonces lo que hacemos en cada paso, o sea, si esto no es, si x no es nulo, entonces lo que hacemos es asignarle a y el valor de x, sería el apuntador al objeto, y ahora lo que hacemos es movernos dentro del árbol. Y justamente hacia qué lado vamos a movernos a partir del nodo x es dependiente de la clave de x y de la clave del elemento que quiero insertar. Entonces lo que pregunto en este if es lo siguiente, o sea, una comparación entre la clave de n y la clave de x. Entonces si la clave de n es menor o igual que la clave de x, entonces me voy hacia el subárbol izquierdo de x. Y si no, me voy hacia el subárbol derecho de x para mantener la propiedad para ese nodo x. Y así haré en todo el camino. Ok, entonces si comparo la clave de n con la clave de x, veo que es mayor, entonces debería irme hacia la derecha. Y eso es lo que hace el argumento. Entonces el siguiente valor de x va a ser el hijo izquierdo de x, ¿verdad? El hijo derecho de x, que es lo que se pone aquí. Y ahora tiene el valor de x, el anterior, digamos. Ok, ahora comparo el valor de 13 con el valor de 18. Veo que el del 13 es menor que el de x, entonces debería irme hacia la izquierda. Entonces x ahora va a apuntar al elemento que tiene la clave 15 y va a apuntar al elemento de la clave 18. Ahora comparo la clave del 15 con la clave del 13 y otra vez la clave del 13 o de n es menor que la clave de x, entonces me voy hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que aquí justamente ya es nulo. Cuando hago x igual a
x punto hijo izquierdo, ese hijo izquierdo ya es nulo para, o non para el 15. Entonces ahora x ya es non y, digamos, es el 15. Entonces si veo aquí, o sea, si visualmente observo el árbol, entonces veo que el 13 va a estar justamente aquí en la izquierda del 15, ¿verdad? Entonces con eso mantenemos la propiedad para cada uno de los nodos. Entonces sigue siendo un árbol binario de búsqueda. Entonces el 13 deberíamos insertar en esta posición. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte de la implementación. Entonces estamos en esta situación en particular. Y lo que tenemos que hacer ahora es que el hijo izquierdo de y sea n y que el padre de n sea y. Y eso es lo que hacemos de hecho. Ahora, para una situación particular que el árbol esté vacío significa, o sea, vamos a llegar a que y va a seguir siendo non. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el árbol está vacío. Entonces, x de entrada ya va a ser non porque no vamos a tener una raíz. Entonces no va a entrar a este while, y va a seguir siendo non. Entonces, preguntamos aquí si y sigue siendo non y la raíz entonces va a ser n. Va a ser justamente el primer elemento que está en el árbol. Ahora, en otro caso, que sí, que es el ejemplo que estamos considerando, lo que hacemos es comparar las claves de n y las claves de su padre. O sea, yo hasta ahora sé que pero y tiene que ser el padre de n, pero no sé si para y va a ser su hijo izquierdo o derecho. Entonces, por eso pregunto aquí, comparo las claves de n de y si la clave de n es menor o igual que la de y, entonces n tiene que ser su hijo izquierdo. Entonces eso ponemos aquí. Y si no, tiene que ser su hijo derecho. ¿No? Ok. Y aquí ya pusimos luego que el padre de n debe ser igual a y, que es lo que justamente determinamos en esta primera parte. En esta primera parte, la segunda parte lo que vamos a determinar primero es si el árbol está vacío o no. Entonces la raíz sería n. Y si no, entonces determinamos si n es hijo izquierdo o derecho de y. Entonces esa es, digamos, nuestra implementación. Ok, ahora para justamente revisar el proceso y comparar con los resultados de la implementación, vamos a hacer a mano este ejemplo, ¿verdad? Así repasamos también el concepto de inserción y el concepto de árbol binario de búsqueda. Ok, entonces el árbol inicialmente está vacío. Entonces el 5 sería la raíz, es el primer elemento. O sea, voy a agregar justamente en orden secuencial de acuerdo a esta lista. Ok, ahora el 1, ¿dónde debería estar? Debería estar a la izquierda del 5, entonces lo agregamos aquí. El 4, si empezamos aquí justamente el proceso de inserción, vemos que tiene que estar a la izquierda del 5 y a la derecha del 1. Entonces aquí está el 4. El 7 debería estar justamente a la derecha del 5. El 8, si empezamos aquí, debería estar a la derecha del 5 y a la derecha del 7. Ahora el 2. El 2 tiene que estar a la izquierda del 5, a la derecha del 1 y a la izquierda del 4. Si ahora revisamos el 9, tiene que estar a la derecha del 5, a la derecha del 7 y a la derecha del 8. Si revisamos el 0, tiene que estar a la izquierda del 5 y a la izquierda del 1. Entonces, vamos aquí. El 3 debería estar a la izquierda del 5, a la derecha del 1, a la izquierda del 4 y a la derecha del 2. Ok. Ahora para el 6, tenemos que tiene que estar a la derecha del 6 y a la izquierda del 7. Entonces, este sería el árbol resultante. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la implementación que tenemos aquí. Justamente en esta parte está el método de insertar, que es el mismo que vimos recién. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una función que se va a llamar crear BCT a partir de una lista. O sea, vamos a crear un árbol a partir de los elementos de una lista, así como hicimos recién en el ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es para cada elemento de la lista lo insertamos en el árbol que creamos y devolvemos el árbol. Entonces aquí tenemos justamente la lista que usé en el ejemplo anterior. Y creamos, digamos, el árbol a partir de esa lista y muestra aquí el resultado, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos 5, la raíz, su hijo izquierdo es el 1 y su hijo derecho es el 7. Para el 1 su hijo izquierdo es el 0, su hijo derecho es el 4, el hijo izquierdo del 4 va a ser el 2 y el hijo derecho del 2 va a ser el 3. Para el 7 su hijo izquierdo es el 6 y su hijo derecho el 8, que a su vez tiene como hijo derecho al 9, que es el ejemplo que tuvimos aquí visualmente, ¿verdad? Entonces nuestro método se está comportando bien y justamente crea un árbol de esta forma. Ahora para mostrarlos justamente los casos límites, o sea, justamente la estructura del árbol que voy a crear,
va a ser dependiente del orden que ingreso los elementos. Entonces, si ingreso, por ejemplo, aquí los elementos en orden descendente o no ascendente, entonces va a estar así, va a ser prácticamente una lista. Entonces la altura del árbol va a ser lineal, o sea, del orden n, donde n es la cantidad de elementos en la lista. Ahora si ingresamos los elementos también en forma ordenada, no descendente o ascendente, entonces tenemos también de esta forma. Entonces, si vemos la estructura del árbol, serían todo por la parte izquierda y lo sería todo por la parte derecha, pero tendría una altura lineal y eso tampoco no es deseable. O sea, la idea es que tengamos un árbol binario balanceado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya la implementación del proceso de inserción. Básicamente, lo que tenemos que hacer es buscar dónde insertar el nuevo elemento para mantener la propiedad del árbol binario de búsqueda para cada uno de los nodos. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.